Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia, estamos estudiando un panorama breve del Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando a lo largo de estos meses, más de un año, libro por libro, todo el Antiguo Testamento, y el día de hoy estamos llegando al libro número 35, a la profecía del profeta Nahum. Estamos muy cerca, simplemente nos quedan 4 profetas más para terminar el estudio del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria, como les comentaba antes de iniciar la grabación, para que podamos nosotros apreciar con un mayor nivel de detalle y de hermosura lo que es el Nuevo Testamento y poder comprender por qué era necesario que que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, tuviera que encarnarse, humillarse a sí mismo, despojarse de su deidad para vivir una vida en obediencia a la voluntad del Padre que lo envió, a morir en una cruz para pagar el justo precio por nuestros pecados, lo que nosotros teníamos que pagar. Con tal, ahora sí que Dios nos salvó de Dios mismo al enviar a su Hijo a pagar por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Y ahora estamos de este lado de la salvación. El profeta Nahum nos va a enseñar el día de hoy, en esta profecía muy corta de solo 3 capítulos, mucho acerca del carácter santo y piadoso de nuestro Señor. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar describiendo el nombre del autor de este libro y la fecha de escritura. Esto para situarnos dentro de los eventos históricos, porque la Biblia no son fantasías, no son historias aisladas, sino que se pueden comprobar por medio de la arqueología que todo lo que se menciona en la escritura realmente existió en el pasado, todos los imperios y con toda seguridad todos los acontecimientos que ahí se narran. No hay nada inventado, la palabra de Dios es inerrante, no contiene errores, es inspirada por Dios, sí, escrita por personas, pero por inspiración divina. Así que nosotros sabemos que la Biblia lo que dice es verdad. Tu palabra es verdad, como dijo Jesucristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras, en su inspiración, y sabemos que todo lo que está escrito aquí, toda palabra, todo fue elegido cuidadosamente por Dios. También sabemos que Dios no cambia. Dios es el mismo desde la eternidad y por la eternidad. Dios no evoluciona como tú y yo sí lo hacemos, ¿verdad? Que vamos creciendo y madurando en nuestra forma de pensar por medio de la lupa y de la enseñanza de la palabra de Dios y nos va santificando, nos va perfeccionando, pero Dios siempre ha sido perfecto, desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que en la profecía, lo que vamos a ver el día de hoy en esta palabra, es el carácter de Dios y lo vamos a estar viendo en 3 capítulos. Cada uno de estos 3 capítulos tiene 3 macro enseñanzas muy hermosas. El primer capítulo nos va a enseñar acerca del carácter de Dios, mucho acerca del carácter justo de Dios. En el segundo capítulo vamos a ver acerca del consuelo que Dios da a los suyos. Y en el tercer capítulo viene el juicio, el justo juicio de Dios. Así que vamos a comenzar. El autor se identifica aquí mismo en la profecía, en el primer versículo. Dice el libro de la visión de Nahum de Elcos. Nahum de Elcos, así es como se identifica el autor de estas palabras, el autor humano, ¿verdad? Y la palabra Nahum o el nombre de Nahum significa consuelo de Jehová, consuelo de Dios o el consolador. El lugar de origen de este profeta es incierto, no hay mucha información acerca de él. Su nombre es muy genérico, existieron muchos Nahums en ese tiempo, era un nombre común. Sin embargo, a pesar de que el lugar es incierto, los arqueólogos y los teólogos que han investigado acerca de el origen de esta escritura
lo pueden situar en un poblado al suroeste de Jerusalén. Otros lo identifican como parte de un poblado del reino asirio y otros creen que Nahum vivió en Capernaum. De hecho, Capernaum significa el pueblo de Nahum. Así que, y sabemos que Capernaum fue el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, que está situado al norte, precisamente en este territorio que pertenecía al reino del norte de Israel, a un costado del mar de Galilea. Así que probablemente ese fue su lugar de residencia, pero nadie lo puede asegurar con certeza. La fecha de escritura se sitúa alrededor del año 650 antes de Cristo, unos un poco más de 100 años de la escritura del libro de Jonás. Así que, y estamos hablando unos 38 años antes de la destrucción de la ciudad de Nínive en manos de una coalición de guerra formada entre los babilonios, los estoicos y también los medos. Así que el profeta Nahum, su propósito de esta profecía es profetizar acerca de la destrucción de Nínive. El gusto que le hubiera dado a Jonás, ¿verdad? Haber leído esta profecía. Ya estudiamos el libro de Jonás y Jonás quería que aconteciera esto, pero no fue bajo los términos de Jonás ni de ninguna otra persona humana, sino esta destrucción llegó, aunque llegó tarde, llegó por la soberanía de Dios. Para entender un poquito el por qué Dios emite un juicio de destrucción sobre la ciudad de Nínive, eh, es necesario conocer el contexto histórico acerca de lo que se está escribiendo. En este caso de Nínive. Nínive sabemos que fue la capital del imperio asirio y Nínive había aplastado y había llevado al exilio al reino del norte. Solamente tres reyes habían reinado en todo el territorio de las 12 tribus de Israel, que fue el rey Saúl, después el rey David y finalmente el rey Salomón. Ellos tres gobernaron sobre todo el territorio de las 12 tribus de Israel, pero a causa del pecado de David y también el pecado de Salomón, sabemos que el reino se dividió en dos reinos, 10 tribus al norte, llamado Israel, y dos tribus al sur, llamado Judá. Eh, Tanto el norte, el reino del norte como el reino del sur, lo hemos estado estudiando, tanto en los libros históricos como en los proféticos. Eh, no hicieron las cosas como Dios las había ordenado en la constitución política y moral de esta nueva nación, dictada por Moisés bajo el pacto mosaico que estudiamos en Éxodo y que fue ratificado en Deuteronomio y todas las leyes morales y ceremoniales de Levítico, de Números. Así que ellos no habían hecho las cosas como Dios esperaba. Los dos reinos las hicieron muy mal, pero de los dos, el que las hizo peor fue el reino del norte y fue el primero en caer bajo el exilio, bajo el imperio asirio. Así que esto aconteció en el año 721 antes de Cristo. Yo les estoy diciendo que la profecía llegó de Nahum más o menos en el año 650. Quiere decir que por lo menos había 70 o alrededor 71 años después de que había sido conquistado o llevado al exilio el Imperio del Norte. Eh, También podemos nosotros ver como contexto histórico que Nínive, siendo es la capital del imperio asirio, había logrado una grandeza económica y militar, un esplendor, ¿verdad? Gracias a su despiadada y brutal forma de conquistar a a los pueblos de la región, a sus enemigos. Ellos asesinaban y destruían a todo cuanto conquistaban, y el reino del norte no fue la excepción. Ellos capturaban a la gente, las deportaban en masas, ¿verdad? Hacia todo este territorio que era gigantesco,
de toda esta región que abarcaba gran parte de Asia, el sur de Europa, toda esta parte de junto a Asia, ¿verdad? Y también que llegaba hasta las fronteras con Egipto. Era una región muy grande. Ellos deportaban a sus víctimas, un poquito para que tengan idea, a mí se me viene a la mente muchas películas, ¿verdad? De Hollywood que se han hecho, pero cómo llevaban estas masas amarradas, capturadas en unas marchas brutales por distancias muy grandes que causaban a muchos la muerte durante su traslado. Así que este trato homicida contra sus opositores y esta conciencia cauterizada casi como de sicario, ¿verdad? Que ellos podían permanecer sin conmoción al ejecutar sus atrocidades. Era un pueblo sumamente despiadado, sumamente cruel eh, y sumamente poderoso por todo esto que se apoderaban de lo que robaban de sus conquistas. Los registros arqueológicos más recientes han revelado que Nínive tenía unos impresionantes y altos muros que se erigían a más de 30 metros de altura. 30 metros de altura, estamos hablando de más de 10 pisos, ¿verdad? De un edificio moderno, o alrededor de 10 pisos, considerando que cada piso es de 3 metros de altura. Así que han de haber sido unos muros impresionantes. Y junto a los muros tenían una fosa que, se, que tenía una profundidad hasta de 15 metros de profundidad. Así que imaginémonos el querer traspasar estos muros, no solamente por los 30 metros de altura sobre el nivel del piso, sino que además había una fosa de 15 metros de profundidad que todavía sumaban la dificultad para entrar a esta ciudad fortificada. También se han descubierto muros con una extensión de más de 13 kilómetros de extensión que fueron edificados por uno de los reyes que aparecen en la escritura, Senecarib, que fue uno de los que atentaron también contra el, el- el reino del norte. Su palacio, también majestuoso, y un sistema hídrico de acueductos de los más antiguos de los que se tiene registro en la historia. También se tenía y fue encontrado en Nínive una biblioteca real con más de 20.000 tablillas de arcilla. Como en ese tiempo no existían libros o hojas de papel para ser escritos, lo que se hacían eran unas tablillas como hexagonales con arcilla fresca, donde con grabados los escribas podían documentar sus relatos épicos como los de la creación en esta tablilla cuneiforme llamada Emma Elish, que aunque originalmente era un mito babilónico, ellos la adaptaron para relatar el triunfo asirio del dios Ashur, que el rey babilónico era Marduk, pero ellos le cambiaron, ¿verdad? Ellos pusieron su propio dios llamado Asur o Ashur. eh, Sobre el caos para establecer el orden y la creación del universo. También ellos se encontró la tablilla que habla del diluvio universal, llamado Gilgamesh. Aunque este tablilla cuneiforme de Gilgamesh no fue de origen asirio, sí, sino que es de origen sumerio y acadio, fue encontrado en esta población del reino de Asiria. Así que su biblioteca debe haber sido bastante impresionante. El profeta Jonás había proclamado su mensaje a Nínive buscando su destrucción, como les comentaba al inicio, hace poco más de 100 años y Dios había extendido su misericordia cuando al escuchar la pobre predicación, que más bien fue de juicio, ¿verdad?, de Jonás sobre ellos, ellos se arrepintieron. Desde el rey hasta todo el pueblo eh, se arrepintió, se vistieron de cilicio e hicieron un ayuno y Dios les extendió el arrepentimiento porque Dios es justo, Dios es santo, pero también es un Dios cuya misericordia todavía es más grande que su ira, ¿verdad? Y Dios les había perdonado. Sin embargo, ahora no sabemos cómo Dios puede
decir hasta aquí extiendo mi misericordia y a partir de aquí derramo mi ira y mi juicio sobre una nación o sobre algún individuo en particular. No sabemos cómo, cuáles son las variables que Dios determina, pero sí confiamos en que Él es soberano y Él es justo, como nos lo va a enseñar Nahum, para decir hasta aquí y no más, y proclama palabras de juicio y destrucción sobre la ciudad de Nínive. Y sí llega unos pocos años más tarde, cerca de 32 años, llega su destrucción. Así que el día de hoy vamos a estudiar en esta profecía de Nahum el carácter justo de Dios. Vamos a comenzar con esta primer lección, el carácter justo de Dios. Y dice así la escritura, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Vamos a analizar este segundo versículo. Hemos visto que Dios es misericordioso, lento para la ira. Sin embargo, aunque no reacciona rápido Dios, también la escritura lo demuestra que Él es fuego consumidor. Vaya que los asirios y los habitantes de Nínive ya habían conocido acerca de la misericordia y del carácter de Dios. Moisés ya lo había revelado Dios. Moisés fue el primer gran profeta que tuvo un encuentro profundo con Dios. Eran como amigos, ¿verdad? Se hablaban ellos todo el tiempo y Moisés llegó a conocer muy bien a Dios. Y Moisés en Deuteronomio 4:24 escribió, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, pero no habla de los celos como los celos humanos, ¿verdad? Esos celos de un hombre o de una mujer que no pueden estar tranquilos porque sienten ira, se enojan, sobre todo cuando sienten celos, esos celos enfermizos, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de celos. El celo aunque se dice con la misma palabra en el castellano, es diferente. El celo de Dios es por su santidad, porque toda su creación se conduzca según la manera como Él la creó y la diseñó. Y Dios en su santidad no diseñó la maldad, ni creó al diablo. Dios creó todo bueno, era bueno y bueno, no solamente bueno, sino bueno en gran manera, como lo dice Génesis capítulo 2. Dios todo lo que creó lo hizo bueno y lo hizo bueno en gran manera. Sin embargo, dentro de sus criaturas hubo alguien que se rebeló, Satanás, y arrastró a una tercera parte de los ángeles. Ya lo estudiamos en angeliología. Sin embargo, Dios es celoso por su santidad. Él es fuego consumidor. Ustedes y yo hemos oído muchas veces que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Qué terrible contradicción y confusión es esta supuesta verdad. No es así. Dios odia el pecado y odia al pecador que practica el pecado. Por eso era necesario el plan de redención, era necesario que Dios nos salvara de Dios mismo, enviando a la segunda persona de la Trinidad a cumplir su justicia. ¿Por qué? Porque todo esto nos tiene que hacer ver y reconocer y atesorar la salvación. Porque ahorita nosotros hablamos, ¿no? Dios es fuego consumidor y lo podemos decir con ligereza. Sin embargo, porque estamos de este lado, del lado de los campeones, ¿verdad? Del lado de los que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, porque hemos creído en el Evangelio. Así que salvos, sabemos que la salvación, y yo pienso que la salvación no se puede perder. Hay hermanos que dicen que sí se puede perder. Bueno, yo difiero, yo creo que la salvación no se puede perder porque fue ganada por un precio altísimo, ¿verdad? Lo que sí creo es que muchas personas pueden vivir engañadas pensando que son salvas y no dar fruto o evidencia de su salvación.
porque no se trata de llegar a la cruz o de levantar la mano en la iglesia o de asistir los domingos a la iglesia. Se trata de toda una vida peleando contra nuestras propias pasiones, contra las tentaciones que vienen del mundo, del Satanás, y solamente los que lleguen al final, entonces habrán demostrado que sí eran salvos. Así que nosotros vemos aquí, de este lado de la cancha, tenemos que valorar nuestra salvación. Fuimos comprados por precio, por un precio altísimo. Tenemos que valorar de dónde Jesucristo nos salvó, de la ira de Dios. Él es fuego consumidor. Y Nahum continúa diciendo, eh, ay Dios, continúa diciendo Nahum, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Qué bueno que Dios es tardo para irarse, ¿verdad? De eso debemos aprender muchos de los que todavía Dios está tratando con nuestro carácter, ¿verdad? Que luego nos prendemos, luego reaccionamos. Pero Dios no tiene necesidad de reaccionar rápido, pues Él vive en las alturas, en su trono, y Él tiene paz, y Él es amor, ¿verdad? Dios no se apresura para irarse, Él es tardo para la ira, pero también es un Dios todopoderoso. Él es el omnipotente. Para Él no hay nada difícil. Imagínense el superhéroe de Marvel o de la competencia, ¿verdad? Superman, el Batman, quien me digan de los grandes superhéroes, no se comparan con el poder de Dios. Dios es el todopoderoso, Él es grande en poder. Eh, y qué bueno, ¿verdad? Porque no se aira rápido y Él es grande en poder, pero también dice aquí algo bien importante, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Valoremos la misericordia de Dios que nos ha sido dada ahora bajo este nuevo pacto en el cual tú y yo vivimos. El nuevo pacto hecho con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tito, bueno, Pablo le escribe a Tito en Tito 2, versos 11 al 14, las siguientes palabras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué bueno, ¿verdad? Que ahora estamos bajo la gracia porque Dios es fuego consumidor y es el Todopoderoso, dice, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos nosotros los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y esta renuncia es voluntaria, ¿verdad? Y a los deseos del mundo, esto es morir a nosotros mismos, vivamos ahora, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando en nuestro corazón, ¿verdad? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de ese fuego consumidor que nosotros éramos merecedores. Jesucristo nos redimió de nuestros pecados y nos purificó para sí mismo, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí vienen nuevamente los celos de Dios. Si somos celosos, que no sea porque tu esposa se vistió de una forma o saludó a no sé quién, no, que sea nuestros celos por ser buenos hijos de Dios, celosos de buenas obras, ¿verdad? Con toda la seguridad de que somos hijos de Dios y que nada nos puede arrebatar de su mano. Esto habla, dice el apóstol Pablo, es el consejo para Tito, ¿verdad? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así que eh, Jehová es un Dios digno de ser temido, pero gracias a Jesucristo, como les decía, que ya estamos de este lado de la salvación y de este lado de la eternidad, pues no podemos nosotros confiarnos o menospreciarlo. Dice, y Jehová, les voy a leer este texto para que vean cómo se manifestó a Moisés en Éxodo 34. Vamos a leer del verso 5 al 7.
Dice Jehová, ¿se acuerdan que Moisés se sube al monte Sinaí y Dios le revela la ley, los 10 mandamientos en dos tablillas cortadas con el mismo dedo de Dios y grabadas, ¿verdad? Por el mismo dedo de Dios. Y cuando baja Moisés bien feliz, bien contento con sus dos tablillas, con los mandamientos, con los 10 mandamientos, se encuentra que el pueblo ya estaba en fiesta, entregándose a un Dios que había hecho Aarón, el hermano de Moisés, y en fornicación, emborrachándose, danzando, con toda la vulgaridad del mundo. Nuevamente me está diciendo, no sé por qué, Zoom, que se va a cortar eh, la conexión. Si se corta, amados familia, nos volvemos a firmar. ¿Les parece bien? Como lo hicimos el jueves pasado. Bueno, son 10 minutos. Vamos a continuar con la enseñanza. Entonces, Moisés baja con las dos tablillas, se encuentra toda esta fiesta y la rompe, porque él sabe que Dios es fuego consumidor. Dice, y ahora que hemos llegado a la salvación, que hemos experimentado la salvación de Dios, ¿cómo es posible que estemos nuevamente en nuestros pecados? Ya estamos perdidos, ¿verdad? Horrible cosa es caer en manos de un Dios todopoderoso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, como dice el autor de Hebreos ahí en el capítulo 10. Así que Moisés rompe las tablas, dice, ya valimos, se indigna, avienta las tablas, pero después le dice Dios, no, corta otras dos tablillas y sube porque voy a volver a grabar mis mandamientos en esas tablillas. De ahí viene el contexto de esto que estamos leyendo aquí. Y descendió, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, de él, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué expresó esto Moisés? Porque él estaba viendo que si bien Dios es el Todopoderoso y es el Santo, que no podía revelar ni siquiera su rostro a Moisés para que Moisés no cayera muerto, ahora está viendo que Dios les está dando otra oportunidad y por eso ahora Moisés con una nueva revelación de Dios expresa estas palabras que está exclamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que Jehová es fuego consumidor, Jehová es un Dios celoso también. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan ante él. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Todo esto, amado familia, a los que tienen poco tiempo en la fe cristiana y están apenas aprendiendo de Dios, parece un poco chocante y contradictorio estos textos si los comparamos contra las epístolas del Nuevo Testamento y los evangelios. Parece ser que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, a Jesucristo. Sin embargo, no es así. Yo les decía al principio, Dios es el mismo y no cambia. Dios es santo, Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Pero también es un Dios de misericordia y por su amor y por su misericordia envió a su Hijo, no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Pero no significa que esto vaya a ser así. También para siempre. Dios es tardo, pero no es que nunca llegue su ira. La ira de Dios va a llegar. Y Jesucristo, que una vez en su primer advenimiento extendió sus brazos para ser clavados en un madero, ahora regresará en el futuro no muy lejano, en la profecía
de los últimos tiempos, de la escatología. Esta es la visión que tiene el apóstol Juan de Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Este es nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo. Pero ahora viene ya no para ser clavado nuevamente en una cruz, sino para impartir justicia por medio de juicios justos y para pelear. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa, fíjense, es una escena muy sanguinaria, ¿verdad? Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y esta ropa teñida de sangre, ¿de quién era la sangre? ¿De él? No, porque continúa el apóstol Juan diciendo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí estamos tú y yo, hermano, si llegamos a la meta. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con una vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba salpicado de la sangre de sus enemigos. Nuestro Señor Jesucristo es el vengador, como lo vamos a ver y lo estamos viendo justo aquí en Nahum. Dios es el mismo, Él no cambia. Él tuvo misericordia y compasión para que tú y yo, por medio de la predicación del Evangelio, pudiéramos llegar al conocimiento de Jesucristo, para que fuéramos salvos, para que en un futuro no tengamos que pasar por la ira de Dios sobre nosotros. Pero esto no significa que el mundo vaya a vivir siempre en iniquidad y en pecado, con gobernantes y que solamente quieren llenarse sus bolsillos, con gente que solamente quiere pasar por encima de su prójimo para alcanzar su propia felicidad, sus propias metas, de gente malvada, gente perversa, gente que no se quiere ir solamente ella a la fiesta, ¿verdad? Sino que se complace. Estos son perversos que se quieren arrastrar a otros con ellos. Así que todo este tipo de personas van a ser un día destruidas por él. ¿Cuándo? Cuando se complete el número de los salvos. Pero el Señor Jesucristo vendrá para cumplir todas estas profecías que estamos viendo aquí. La figura que nos aparece, que nos presenta el profeta Nahum acerca del carácter de Dios, es terrible. Jehová es bueno. Sí, definitivamente Dios es amor también, ¿verdad? Él es toda bondad. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios sabe quién cree verdaderamente en Él. Dios sabe quién es, Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras luchas. Él sabe que no somos perfectos como creyentes. Él sabe que tenemos muchas debilidades y todavía seguimos batallando con muchas cosas de nuestro pasado, de nuestra antigua naturaleza, que seguimos peleando contra nuestra voluntad, contra nuestra carne, contra nuestras pasiones, nuestros deseos. Dios sabe las luchas, pero también Él sabe las ganas y el esfuerzo que queremos siempre poner por encima de nosotros mismos, queremos ponerlo a Él. Por eso la vida del cristiano es una lucha constante, pero por medio del Espíritu Santo le vamos ganando terreno a todas esas cosas que nos quieren alejar de Dios, a todos esos dedos que nos señalan y que nos acusan y que nos dicen, no, tú eres un hipócrita. Sí, todos lo somos, definitivamente. Pero dice también la Escritura que un día vamos a ser santos, justos y perfectos como los ángeles del cielo. Y ya no habrá más, porque incluso Dios nos va a mudar de este cuerpo y nos va a dar un cuerpo que ya un cuerpo celestial similar o semejante al de Cristo cuando salió de la tumba. Un cuerpo que ya no va a tener necesidad de viajar en autos lujosos o de comer o de vestir de marca, etcétera, porque Dios nos va a vestir
con vestidos limpios, finísimos, y nuestra morada está, échenle un ojo en Apocalipsis, la morada que Jesucristo nos fue a preparar está hecha con metales preciosos, con oro finísimo y perlas y todo tipo de piedras preciosas. Así que, amada familia, nuestra lucha es hoy y es en este cuerpo, en esta vida, en esta carne, pero por la eternidad Dios nos ha comprado una eternidad para estar juntamente con Él. Así que vale la pena no hacer caso a esas voces y seguir peleando la buena pelea de la fe, celoso por buenas obras, con ese celo. Así que Dios nos muestra su carácter de Dios. Ahora, Dios juzga a Nínive, sí, pero a Nínive ya le había predicado Jonás. Se habían arrepentido, pero esta generación insistía, ya habiendo teniendo un conocimiento previo del carácter de Dios misericordioso, esta generación siguió en pecado, siguió practicando lo malo, entonces llegó el juicio de Dios y sabes qué, Nínive, hasta aquí llegaste. Y dice el verso 14 de este primer capítulo, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, ni de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. No vas a tener nombre y no vas a tener eh, ni siquiera descendencia, ¿verdad? No habrá ni memoria de tu nombre porque simplemente no va a tener descendientes. En el contexto judío, el nombre era súper importante. Recordemos el pacto abrámico que Dios le da a Abraham, ¿va? Este pacto que es incondicional y del cual tú y yo llegamos a la fe por medio del conocimiento de Cristo y ahora los no judíos podemos aspirar a ser parte del pueblo de Dios por este pacto, ¿verdad? Porque Abraham no fue judío, de él nacieron los judíos, el pueblo de Israel, pero esta promesa fue incondicional para Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense cómo en el contexto judío el nombre sí era muy importante, era sinónimo de bendición y también de tener una prole, ¿verdad? Tan grande que haría Dios una nación. Está hablando también esta nación espiritual llamada Iglesia de Jesucristo que se une al pueblo de Dios original. Este, así que fue un castigo severo de Dios sobre esta ciudad. Ahora, en este segundo capítulo, vemos cómo Dios es nuestro consuelo, como dice, es nuestro Nahum, es nuestro consolador, nuestro consuelo. Dice, subió el destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Sus mugrones son sarmientos, es decir, la planta chiquito es cuando todavía no tiene ese crecimiento para dar vid, pero ese sarmiento que sin cortarlo la vid se enterraba para que se arraigara y produciera una nueva planta, ¿verdad? Por eso dice, y estropearon sus mugrones, sus viñedos. El viñedo tiene mucho simbolismo, lo hemos estado viendo. La vid es sinónimo de el fruto de la vid que produce el vino, es sinónimo de amor, tiene sinónimo de bendición. Así que estos enemigos se levantaron contra Israel y la saquearon y Dios está vengando a su pueblo. Eso también me voy a regresar a Génesis 12, verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nínive había maltratado y había maldecido al pueblo de Dios. Dios estaba airado porque no se habían arrepentido de sus pecados y no habían bendecido a la nación de Israel, sino todo lo contrario, la habían destruido. Así que el juicio de Dios viene hasta acá y eso nos debe de servir como consuelo porque esta liberación es
una antesala o una manera de mostrar cómo Dios va a liberarnos a todos nosotros los que hemos o estamos atravesando por momentos de opresión a causa del pecado, por ejemplo, de los malos gobiernos, de las malas instituciones públicas, de la delincuencia, de las drogas que acosan a nuestros hijos, de la inmoralidad sexual. Todo esto Dios se vengará. Dios es celoso y vengador. Dios nos pide que tú y yo no nos venguemos de nuestros enemigos, amada familia. Dios nos dice, mía es la venganza y mi juicio y mi venganza es justa. Por eso no nos tenemos que preocupar por vengarnos de los que nos han hecho mal, porque el que se mete con un hijo de Dios, como nosotros somos parte del pueblo de Israel, el Israel espiritual, por decirlo así, esa vid injertada, ¿verdad? Ese pámpano injertado en la vid verdadera o en la vid original que es la nación de Israel. Ahora nosotros tenemos esa protección de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora, como lo estudiamos, lo hemos estado estudiando con los profetas? Tenemos que extender el amor y misericordia aún hacia nuestros enemigos, orar por ellos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios todopoderoso, airado. Pero todos estos malos no durarán así para siempre. Dios se vengará de ellos, de todos sus enemigos, y los va a destruir. Esto nos debe de dar consuelo. Luego aquí vemos en el verso 13, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En el verso 3 nosotros ya encontramos en el capítulo 3 cómo Dios tiene un carácter justo. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, es decir, sin arrepentimiento. Chasquido de látigo y de fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera hermosa gracia maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Dice el verso 6, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que se te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Aquí estamos viendo cómo Dios, Él va a traer, como lo trajo en su momento con Nínive, pero esto también lo vemos como Dios va a traer justicia al mundo. Cuando empiece la tribulación y la gran tribulación, dice la Escritura en Apocalipsis, en Zacarías 14, cómo va a haber millones y miles de millones de muertos, y cada juicio de Dios, una tercera parte de la humanidad caerá, por una o por otra razón. Dios, la ira de Dios que no es precipitada se derramará. Ese es el día de Jehová que hemos estado estudiando en otras profecías. La ira de Dios se va a derramar sobre este mundo y todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán juzgados y recibirán la ira de Dios en ellos mismos. Y bueno, fuera que simplemente fueran muertos, sino que serán atormentados en un lugar que arde con fuego y azufre por la eternidad. El infierno y la perdición no solamente es perderse de la salvación de Dios, de no entrar al reino de Jesucristo, sino es permanecer en un lugar bajo un castigo eterno, teniendo la presencia de un Dios eternamente airado porque despreció el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Este regalo tan grande llamado gracia, inmerecido, despreciado.
Desafortunadamente hay muchas personas que todavía siguen sin entender el mensaje del Evangelio. Ellos creen que le hacen un favor a un pastor o que a nosotros, los que les predicamos, el ir a un culto, ¿verdad? Donde se habla de la Biblia, donde se predica del Evangelio de Jesucristo. No es así, es por ellos mismos, porque es un lugar, es una situación tan terrible tener que estar enfrente de un Dios justo y santo que no va no va a tener por inocente al culpable, como dice aquí el verso 3 del capítulo 1. Es importante entonces que nosotros sigamos aprendiendo del carácter de Dios, que Dios no es un Diosito, que es un Dios bueno, sí, su misericordia es grande, pero que también es un Dios que en su momento va a derramar su ira sobre todos aquellos no arrepentidos. Es importante que sigamos predicando la palabra de Dios, que sigamos invitando aún a ese, al que te cae más mal de todos tus vecinos, invítalo porque a nadie se le desea caer en manos de un Dios justo y todopoderoso, airado por los pecados. No que, si bien Cristo ya pagó por todos los pecados, pero no de toda la humanidad, sino de aquellos que han creído. Es importante creer en Jesucristo, humillarse y cambiar de camino. Ese es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento que Dios está buscando. No nos cansemos, amada familia, de seguir estudiando la Biblia, de seguirnos reuniendo periódicamente los domingos en la iglesia donde Dios te haya sembrado. Reúnete, ten amistades, sigamos discipulándonos y sobre todo sigue invitando gente a los estudios porque es solamente a través de la palabra de Dios en que podemos nosotros alcanzar salvación y nos puede caer el 20, ¿verdad? A veces la conversión tarda mucho tiempo en que Dios nos amanezca la luz del Evangelio en nuestros corazones y en nuestra mente. Así que, mi familia, vamos a dejar el estudio hasta aquí y vamos a hacer una oración de despedida para pasar a las peticiones de oración del grupo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora entendemos por medio del profeta Nahum que eres un Dios justo, pero que también eres un consuelo para todos aquellos que se acercan a ti en humildad, que te conocen. Padre Santo, ayúdanos a tener misericordia de nuestro prójimo, a abrir nuestra boca para predicar las palabras del Evangelio, a no cansarnos, Señor, de pelear contra nosotros mismos y las tentaciones que nos presenta el mundo. Ayúdanos a persistir hasta el final, Señor, a llegar a tu presencia, Padre Santo, que todos mis hermanos estén dando frutos o del fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Y si hay cosas, Señor, que hemos estado haciendo mal, si hay peleas que hemos estado perdiendo, te pedimos perdón, te pedimos que nos concedas el verdadero arrepentimiento y que nos ayudes a ser cada día más santos. Límpianos con la sangre preciosa de Cristo, Señor, porque en la sangre preciosa de Cristo hay provisión para el perdón de pecados continuamente, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Ayúdanos a no descuidarla, Señor. Te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal Sigue Creciendo en la Fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.